Hola amigos y amigas, este año, al igual que en el 2020, en el Centro Histórico de San Salvador no se desarrolló ninguna de las procesiones que recorre la calle de la amargura, por lo que hoy recordaré una de las tradiciones muy populares, la elaboración de las alfombras para Semana Santa o la Semana Mayor. Soy Eduardo Crespín y en este video conoceremos su historia, materiales y el proceso de elaboración de las alfombras en Semana Santa. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. La Semana Santa o Semana Mayor es la conmemoración anual de la Pasión de Cristo que inicia con el Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Cada día de la Semana Santa tiene un momento de reflexión para todos los feligreses. Sin embargo, dentro de la iglesia existen grupos que están a cargo de los preparativos, donde podemos apreciar la organización y las tradiciones culturales. Según la Real Academia de la Lengua Española, una alfombra se define como un tejido de lana o de otros materiales y de varios dibujos y colores con que se cubre el piso de las habitaciones y escaleras para abrigo y adorno. También la define como un conjunto de cosas que cubre el suelo. Teniendo en cuenta la definición de alfombra, podemos decir que a partir de su contexto, estamos ante una correcta alfombra, ya que cubre el suelo. Pero ¿te has preguntado cómo se inicia esta tradición? ¿Qué tipos de alfombra existen? ¿Quiénes son los encargados? ¿Cuánto es el tiempo de preparación? ¿Quién realiza estos diseños? ¿Cuáles son los materiales a utilizar? ¿Cuánto es el costo? En este video te contaremos todas estas inquietudes. La realización de alfombras en Semana Santa para mí es considerada como una expresión artística debido al trabajo de diseño, uso de colores, forma, utilización de punto de fuga, manejo de la proporción y técnica del uso del material. La elaboración de las alfombras de Semana Santa se realiza cada Viernes Santo durante un proceso que ya ha sido trabajado desde hace meses, semanas o días en la preparación de los utensilios, materiales y diseños. Es de aclarar que la elaboración de alfombras no solo se da en la capital de San Salvador, sino que es una tradición en todo El Salvador, en colonias, cantones, ciudades y a nivel mundial. Las alfombras, según lo que pudimos apreciar en años anteriores, destacan por la laboriosidad de cada uno de los feligreses en cada diseño, composición gráfica y colores. La utilización de materiales como el acerrín pintado con anilina, moldes o sal pintada, así como el aporte artístico sacro involucrado en su elaboración. De acuerdo con el historiador e investigador Celso Lara Figueroa, la elaboración de alfombras se remonta a las memorias de los cronistas españoles del siglo XVI y los testimonios escritos de los indígenas. Se sabe que los señores y sacerdotes de la teocracia utilizaban alfombras de flores, pinos y plumas de aves preciosas como el quetzal, la guacamaya y el colibrí. También la otra fuente se remonta a la tradición española, particularmente de las Islas Canarias en Tenerife e Isla de La Gomera, donde se elaboran alfombras desde hace tiempos, principalmente con arenas y flores.
De acuerdo con Bell, 1997, la costumbre de hacer alfombras fue traída del Viejo Mundo, que incluía las Islas Canarias, al Mundo Nuevo por los conquistadores en el siglo XVI, pero la costumbre de hacer alfombras existió antes de la conquista. También previo a la llegada de los españoles, los indígenas utilizaban pino, flores y plumas en la realización de sus alfombras. ¿Qué tipo de alfombras podemos distinguir? Alfombras de aserrín. ¿Qué es el aserrín? Es la viruta o conjunto de partículas que al aserrar la madera se desprende. A este material se le añade anilina de muchos colores. Alfombras naturales, que se suelen ver más que todo en comunidades, cantones o colonias, las cuales utilizan hojas, palmeras, pétalos de flores, crisantemos, rosas, claveles, bugambilias, margaritas, yerberas, entre otras. Alfombras de sal gruesa, que es pintada de anielina. Y las alfombras mixtas, que se tienen elementos de aserrín, sal y flores. Y en los últimos años se ha notado la inclusión de materiales como la madera, metal, velas y en algunas ocasiones utilización de pintura acrílica aplicada directamente al suelo. La elaboración de cada alfombra inicia con la asignación del espacio, que en muchas ocasiones es dado por el comité organizador. Se limpia la zona y se comienza a trazar bocetos de la alfombra a realizar. Es de aclarar que el grupo con semanas atrás ha trabajado el diseño de la alfombra, en la cual puede tener plantillas de papel, cartoncillo, entre otras. Luego se procede a tomar el aserrín o la sal. En ocasiones los equipos se les puede observar realizando la labor de coloración del aserrín o la sal. Pero entre los materiales y herramientas que ocupan para cada alfombra se encuentra una escalera de madera, sacos de sal o aserrín, cuartones de madera, diseños elaborados con membretes, entre otros. La elaboración de alfombras se programan con meses de anticipación, ya que presenta un tema a desarrollar. Se ejecuta el diseño, que luego es aprobado por el padre de la iglesia o encargados de la organización. Se hace recolecta para comprar el material, o si no, hay donaciones de materiales. Lo que sí puedo decir que es un proyecto que tiene un costo que se debe de cubrir. Una vez la procesión del Vía Crucis pasa por la calle, se inicia inmediatamente con la elaboración de alfombra, que suele tardarse varias horas, pues generalmente una alfombra se elabora para que el Santo Entierro pase sobre ella horas más tarde, aunque en los últimos años se elaboran alfombras para el Vía Crucis.
Estas alfombras son destruidas en su totalidad posterior al paso de las andas procesionales. El acerrín utilizado en las alfombras es recogido por equipos de limpieza que provee la municipalidad. Soy Eduardo Crespín y te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.